imagen que está de fondo, ¿verdad? Si alguien no ve la imagen, me dice, me la hace de bronca, ya saben. Una de las cosas que les van a preguntar siempre en estas versiones en cualquier versión del examen, de cualquiera que vayan a hacer, es la diferencia entre estas tres. Siempre se les van a preguntar entre mito, ciencia y filosofía. Porque va a haber una cosa que les van a preguntar siempre que es, oye, el paso del mitos al logos. Imagino que ya lo han escuchado alguna vez, ¿no? Oye, en el paso del mitos a logos, ¿qué significa? O cuál es una característica del paso del mitos a logos, y muchas veces no entendemos qué es el mito y qué es el logo. Entonces aquí vamos a verlo despacito, ¿no? Primero que nada, definición de filosofía, va a ser también pregunta de examen siempre. Es una actividad que consiste, primero, ¿qué es la definición? Una actividad que consiste en reflexionar sobre conceptos, tan tan. Estamos pensando, estamos razonando sobre conceptos, ¿no? Tanto situaciones cotidianas como interrogantes filosóficos, o sea, desde cosas sencillas hasta cosas más complejas, ¿no? ¿En qué consiste filosofar? Plantearse interrogantes, o sea, preguntas, dudas, ¿no? Y esta es la parte más importante, responderlos mediante razonamientos, defendiendo una tesis concreta, defendiendo o refutando tesis de otros. Sí, aquí esto, quien haya estado conmigo en comunicación, vimos una cosa que, ¿sí se acuerdan que vimos la diferencia entre una opinión y un argumento? Esto va mucho de aquí, ¿eh? Así nomás rapidito para que entendamos qué está pasando. ¿Por qué mucha gente, cuál es la diferencia entre filosofar y pensar? ¿O cuál es la diferencia entre filosofar y nada más dar un punto de vista o una opinión? Imagínense que alguien les pregunta a ustedes, oye, ¿tú qué piensas de la pena de muerte, no? ¿O tú qué piensas de la política o qué piensas de la religión? El tema que quieran. Nosotros tenemos dos tipos de pensamientos. Tenemos las opiniones y tenemos los argumentos, ¿no? Tenemos ideas antes que todo. Tenemos ideas. Y de las ideas surgen estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre el argumento y la opinión? Si esto mucha gente lo entendiera, los juro que los debates serían mucho más sencillos. Si alguien de ustedes de repente ve debates así en YouTube, en Internet, en Facebook, lo que sea, del tema que sea, se van a dar cuenta que la gente siempre está peleando porque piensan que sus opiniones son argumentos. Entonces las dan por argumentos y piensan que ya no se pueden refutar, ¿no? Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de algo. Entonces se trata de yo plantearme interrogantes, ¿no? Oye, ¿la pena de muerte debería existir o no? Entonces, según mi opinión, opiniones todos tenemos, ¿eh? Todos podemos opinar de cualquier tema, aunque hay alguien le dice que no, no le hagan caso. Todos podemos opinar de cualquier tema. Y que nuestras opiniones sean válidas es otra cosa. Yo puedo ser un hombre cincuentón, panista, conservador y puedo opinar de aborto, lo puedo hacer. No voy a ser una autoridad para hacerlo, no puedo tomar decisiones por nadie, pero sí puedo opinar desde mi ignorancia incluso, eso es una opinión. Opiniones todos tenemos de cualquier tema, ¿no? Y una opinión surge de las ideas, esto lo vamos a ver más adelante también en ética y en moral. Las opiniones surgen de nuestra educación, de de lo que nos dijeron cuando éramos niños que era bueno y que era malo. Y un argumento es una opinión un poquito más elaborada. Es una opinión de gente que tiene datos, que tiene cifras y que tiene a lo mejor a la ciencia o a la lógica de su lado. Por ejemplo, una opinión es cuando yo digo, pues a mí no me gusta la pena de muerte y ya, pues porque matar es malo. Pero puede venir alguien con un argumento y a lo mejor decir lo mismo que yo, pero de una mejor manera, de una manera más desarrollada. Un argumento es una opinión que está respaldada por datos, que está respaldada por datos ya sea científicos. Bueno, acá ahí siempre son científicos, ¿no? Pero esa es la diferencia. Filosofar es llegar a que mis opiniones se conviertan en argumentos, básicamente. Esa es una manera burla de entenderlo. ¿Cuál es el origen de la filosofía? También nos pregunta de examen siempre, ¿no? ¿Dónde nace? El siglo es el 6 antes de Cristo. Está complicado que nos lo grabemos porque no hay algo como que hay referencia, pues nada más acuérdense. Fueron muchos años antes de Cristo en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, acuérdense. Nace en la antigua Grecia. Ahorita vamos a ver por qué surge ahí, ¿no? ¿Qué significa? Ya vimos la definición de filosofía. Todas estas son preguntas de examen siempre, ¿eh? Definición, ¿qué pretende la filosofía? ¿Cuál es su intención?
¿Dónde se originó? Ya vimos dónde. Piensen en los antiguos filósofos griegos, ahí nace. Hubo también filósofos sumerios, hubo filósofos chinos, hubo filósofos egipcios, pero fue en Grecia donde se institucionalizó. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la raíz etimológica? Acuérdense que viene del filo. Acuérdense que todo lo que sea filo tiene que ver con amor o atracción. Y luego de la sofía, que viene del sofos, que es la sabiduría. O sea, amor a la sabiduría. Según Aristóteles, la filosofía, también le repito estas preguntas de examen, no sé por qué. ¿De dónde nace la filosofía? ¿Cuál es el origen de dónde surge? De la admiración. La admiración de estar viendo las cosas, no necesariamente una persona, sino las cosas, ¿no? En la admiración hay un reconocimiento de ignorancia y al mismo tiempo, pues ganas de saber todo sobre alguna cosa, ¿no? Un concepto, lo que sea, ¿no? La filosofía se divide en filosofía teórica y la filosofía práctica, ¿no? La teórica son cuestiones referidas al conocimiento y la realidad. Son teóricas, ¿no? Y la filosofía práctica son cosas de convivencia y conducta, como vamos a ver más adelante lo que es lo que es la convivencia, la ética y la moral, todo eso también va conectado aquí con la filosofía práctica, ¿no? Y aquí viene lo mero bueno, la realidad como interrogante, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza fue lo primero que despertó curiosidad en el ser humano, ¿no? Y aquí surgen los mitos. Fíjense cómo aquí está el mito, está la ciencia y la filosofía. Los mitos todos los conocemos, ¿no? Todos sabemos que son los mitos. Hay mitología nórdica, hay mitología mexica, mitología azteca de aquí, hay mitología maya, hay mitología griega, hay mitología romana, mitología egipcia, china, de donde quieran, ¿no? ¿Qué eran los mitos básicamente? Esto que está aquí es el origen de los mitos, los fenómenos de la naturaleza. Acuérdense que lo vimos en sociales y lo vamos a ver pronto más otra vez. Cuando vieron sociales, o si han leído libros de sociales donde vieron las diferentes épocas, las eras, si vieron la prehistoria, acuérdense que durante toda la prehistoria el ser humano estaba ocupado en sobrevivir. Sobrevivir era como que el objetivo, ¿no? Una vez que dejamos como que ¿cómo se llama? Esa preocupación, una vez que vimos esa preocupación, entonces empezamos a preocuparnos por las cosas que nos rodeaban, ¿no? Ya no es tanto el problema que haya, que haya animales que no nos matar o el clima o lo que sea, ¿no? Ya que el ser humano se hace sedentario y empieza a formar tribus, empieza a observar. Y empieza a observar el cielo, empieza a observar su entorno y se da cuenta que llueve y se da cuenta que de repente hace mucho calor, mucho frío y dice, ¿esto por qué pasa? Y la gente se empieza a preguntar por qué pasa. Y siempre la explicación es, pues porque un ser superior nos lo manda, ¿no? La lluvia, si se fijan en la mitología mexica, hay un dios de la lluvia, hay un dios de la fertilidad, hay dioses de todo, hay dioses prácticamente de todo, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos de la naturaleza, el fuego, el día, la noche, el frío, el calor, que crezcan cosas que hoy sabemos que son frutas, son verduras, pero que la gente antes viera que se daban frutas del cielo, de los árboles, lo veían como algo divino. Que nacieran seres humanos de otros seres humanos y animales de otros animales también se veía así, ¿no? Entonces, los mitos surgen para explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces, al principio tenemos mitos y tenemos el relato mítico. ¿Qué son los mitos? Son narraciones. ¿Qué distingue los mitos? Están protagonizados por seres sobrenaturales y extraordinarios. Son dioses, semidioses, titanes, lo que sea, ¿no? Casi siempre van a explicar el origen de la creación de un elemento en la naturaleza, como ahorita lo dije, el fuego, la lluvia, los relámpagos, los truenos, o toda ella, o sea, la tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que observaron primero? El movimiento del sol, la noche y los eclipses. Si alguien de ustedes conoce mucho de historia, sabrá que los antiguos los eclipses los veían como símbolos o signos de mala suerte, ¿no? Como que iba a pasar algo malo, ¿no? Porque lo asociaban a que el sol se ocultó. El sol es lo que nos da luz, lo que nos da calor, y si se oculta es porque está enojado, algo anda mal, va a pasar algo malo, ¿no? Es una mala señal. Todos estos eran fenómenos que al principio eran incomprensibles. El ser humano los observaba, todavía no los medía,
empezamos a medirlos con el tiempo y nos dimos cuenta que eran periódicos, ¿no? O sea, ocurrían en periodo. Cada tanto tiempo el sol hace este movimiento, pues son los años, ¿no? Oye, cada tanto tiempo hace frío, hace calor, pues son las estaciones, ¿no? Pero antes de eso, no entendíamos qué pasaba. Entonces, como nos causaban miedo y nos causaban también admiración, teníamos que crear relatos imaginativos tratando de entender estos fenómenos para que fueran comprensibles y cercanos, ¿no? Porque le preguntaba el niño al papá, pues, ¿por qué se nubla? ¿Por qué de repente es de noche? ¿Por qué es de día? ¿No? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué de repente me voy a dormir y veo a gente que ya no está con nosotros? ¿O veo que vino un gigante, vino y nos comió, pero me despierto y estoy aquí? Pues todo eso no se conocía, no se sabía qué era. Entonces, el darle esa explicación fueron los mitos. Por eso los mitos siempre son así, ¿no? ¿Quién hizo esto? Pues un ser divino. El relato mítico se compone de estas tres cosas que estamos viendo aquí. Primero, las teogonías, cosmogonías y etiologías. Acuérdense que teo, ya hemos visto esta raíz etimológica, este prefijo etimológico. Teo significa Dios. La teocracia, la teología, ¿no? Entonces, una teogonía explica la descendencia o el origen también de los dioses, ¿eh? Es la descendencia y origen de los dioses, porque los dioses eran los que hacían todas estas cosas. Entonces, teogonía es dioses. Ejemplo, Zeus tiene como descendientes a Apolo y Atenea, entre otros más, ¿no? O sea, el hablar de dioses es la teogonía, ¿no? Y luego el cosmo. ¿Qué es el cosmos? El universo. Acuérdense que el cosmos es el universo. La cosmogonía es el origen del universo. Entonces, cosmo, universo, teo, dioses, ¿no? Y por último, la etiología. Etiología viene del etios, que significa algo así como herramienta. También tiene otras definiciones, pero son herramientas o cosas que usamos. Cuentan las causas que han intervenido en la creación de una realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aquí me pone ejemplo de cosmogonía, el Génesis. El Génesis es un ejemplo de cosmogonía, porque habla que el universo se creó en 7 días, ¿no? Un ejemplo de una etiología es el mito de Prometeo, porque estamos hablando de esto que es una utilidad o una herramienta, el fuego, ¿no? Oye, ¿cómo es que tenemos fuego? Es que vino una persona que era Prometeo, que si no me equivoco, si me equivoco, corríjanme, pero creo que era un mortal que se llevaba bien con los dioses y Prometeo va y le roba el fuego y nos lo trae a nosotros, ¿no? Entonces, el decir, esto que conocemos, darle un origen también místico, esto es una etiología, ¿no? Si se fijan, esto no tiene nada que ver ni con el universo, ni tiene que ver con un dios, tiene que ver con el origen de algo y sí, Prometeo, como quiera, sí es un ser mitológico, no es un ser histórico, es algo que se creó para darle origen a algo que usamos, ¿no? Por eso dice causas que han intervenido en la creación de una realidad. Y el relato mítico puede ser de dos formas, ¿no? Ya está muy claro, ¿no? Un mito es una narración que contamos para explicar el origen de un fenómeno o el origen del universo, el origen de los dioses, o el origen de las cosas, ¿no? El mito puede ser, no siempre, pero puede ser objeto de una interpretación. Entonces aquí nos ponen ejemplo, el mito puede ser literal o puede ser alegórico. No se preocupen, si quieren apunten. Literal, creo que todos hemos usado esa palabra cuando decimos literalmente. Cuando algo pasa literalmente es que está pasando exactamente lo que estamos diciendo palabra por palabra, ¿no? Y alegórico quiere decir que es como una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Que es como en sentido figurado. Aquí nos ponen dos ejemplos. Por ejemplo, el literal dice, el mito es tomado como verdadero. Puede dar lugar a comportamientos absurdos o sangrientos, ¿no? Y el ejemplo más claro lo vieron en la historia de México. Los aztecas, nuestros antepasados, creían que para que el sol volviera a aparecer, tenían que sacrificar vidas humanas, ¿no? Esto cuando llegaron los españoles se espantaron cuando ven esto, porque dicen, oye, también somos sanguinarios nosotros, pero no matamos de esta forma, ¿no? ¿Qué hacían los mexicas o los aztecas? Hacían pirámides, porque para ellos la pirámide, ellos desde abajo veían que la punta llegaba al cielo, ¿no? Entonces decían, ahí está, hacían pirámides para el altar estaba en la cima, estar más cerca del cielo, ¿no? Y decían,
El sol hay ciertos días del año, ya ven que hay, en invierno las noches duran menos, y en invierno hace frío, y en invierno está muy nublado, ¿no? Entonces, los antiguos, esto pasaba en muchas civilizaciones, pasaba que entendían que los últimos meses del año, o esta etapa, era una etapa muy oscura, porque pues era el invierno, los días duraban menos, entonces lo entendían como que Dios estaba enojado. Es que Dios está enojado, por eso no nos manda mucho calor, por eso hace frío, y el frío, pues obviamente uno sufre con el frío. Y aparte de eso, pues casi no lo vemos. Entonces, como que nos está abandonando. Cada año pensaban lo mismo, cada tanto tiempo pensaban eso. ¿Qué pasaba? Veían que en el horizonte, cuando el sol se va poniendo en el horizonte por un efecto de refracción y un efecto óptico, pues se ve como que naranja y rojo, ¿no? Entonces dicen, es una señal. No me imagino cómo estarán de pachecos o qué se metían, que eso lo interpretaban. Por eso dice que es una interpretación. Esto lo interpretaban los sacerdotes y decían, es rojo, ¿qué es rojo la sangre? Seguramente quiere sangre, ¿no? Hay que darle sangre, entonces, pues para que, es como el alimento, pues para que esté contento y vuelva a salir, ¿no? Entonces, pues obviamente, sacrificaban gente en estos altares, les sacaban el corazón vivos, la sangre tenía que fluir hacia arriba porque tenía que llegar así. Si no salía esa sangre, podía que Dios se enojara, ¿no? En pocas palabras, mataban gente de manera real porque pensaban que realmente el sol quería sangre. Esto es un ejemplo de un mito literal. Es literal porque se lo toman de manera literal, o sea, no es una representación. Tal cual asesinaban y mataban un montón de gente, ¿no? Esto era todos los años, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenían que dar de comer al sol, ¿no? No hubo, a lo mejor había alguien que dijera, oye, esto como que si sacrificamos o no, vamos a ver qué pasa. La gente decía, no vamos a tomar el riesgo, hay que seguir sacrificando. Los mexicas sacrificaban, según muchos, muchos códices de esa época, pues entre 30 y 40,000 personas al año, o sea que eran varias personas al día, ¿no? Eso es un mito literal. ¿Qué es un ejemplo de un mito alegórico? Aquí no está el ejemplo, pero dice, un mito no se confunde con la realidad, sino que es interpretado. Se equipara a una obra literaria. Ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía, no sé quién de ustedes sea católico, pero es cuando uno va y se representa la hostia como la carne de Cristo y el vino como su sangre, ¿no? Es una representación. No vamos a comer carne humana, porque vamos a comer la carne de Cristo y no vamos a beber sangre de un ser humano que representa a Cristo. No, mejor en vez de sangre usamos vino. Que vamos a representar que el vino es la sangre y que este pan o que esta hostia es la carne, ¿no? Por eso dice carne y sangre de Cristo, ¿no? Esto es un ejemplo de un mito alegórico, la Eucaristía, ¿no? No vamos a matar a nadie, es una representación, ¿no? En el examen les pueden preguntar qué es uno, nomás acuérdense. El literal es tomado como verdadero, el alegórico se interpreta. Y ejemplos, pues ya creo que ya queda más claro. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta o alguna queja, o alguien quiere agregar algo que yo no dije, que digan, este ejemplo a mí se me hace mejor, ¿no? Hasta ahorita vamos bien, o hasta ahorita donde vamos, esto ha creado alguna duda o alguna pregunta. Ya mero nos vamos, ya son las 10:15. Entonces, esto es el relato mítico. Dice Ben, hasta ahorita todo bien, ¿no? Dice, hasta ahorita no estamos batallando con matemáticas, ni con cifras, ni números, ni nada de eso, ¿no? Dice Lu, todo bien. Imagino que Lu también dice, ay, qué padre no estar sufriendo con química, ni balanceo de ecuaciones, ni esas cosas, ¿no? Entonces, esos son los mitos. Toda civilización tiene su mitología. ¿Por qué? Porque es su explicación de cómo veían el mundo. Si se fijan, se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho, pero todas tienen diferencias, ¿no? Y del mito viene la ciencia. Esto se me hace que vamos a dejarlo para la siguiente semana, pero nada más para terminar. ¿Por qué será que habrá sido que en la antigua Grecia se dio la filosofía? Porque fíjense cómo fue que pasamos del mito, esto es el famoso paso del mito a logos, ¿no? ¿Cómo pasamos del relato mítico al relato científico, a la explicación científica? ¿Cómo fue que llegamos ahí? Es muy simple. La antigua Grecia, que es donde, digo, en otros países, repito, también hubo filósofos, pero en la antigua Grecia ha sido algo muy curioso. En la antigua Grecia había una cosa que se llamaba ágora y había academias, que era donde la gente iba y aprendía, pero había una cosa que se veía muy bien que era el cuestionamiento.
Ya ven que en la Edad Media no se cuestionaba nada, ¿no? Los monarcas, los reyes y emperadores acostumbraban a que la gente no cuestionara. En la antigua Grecia, como hubo democracia y hubo república y hubo imperio también, había había pluralidad y había aceptación de ideas diferentes, ¿no? Entonces la gente iba a las ágoras y discutía. Y la gente discutía y la gente hacía debates, ¿no? Y los debates en la antigua Grecia eran muy interesantes, no eran como los de hoy. Imagínense, siempre pongo este ejemplo, imagínense que ustedes van a debatir sobre el aborto y les van a decir, los que están en contra, pónganse aquí, los que están a favor, pónganse acá, ¿no? Se ponían en dos partes, había gente viéndolos y se ponían ustedes a debatir, ¿o no? Vamos a suponer que ustedes estaban en el lado de los que están a favor, ¿no? Eso lo hacían durante un día, durante una jornada, ¿no? Y luego al día siguiente, ustedes que están a favor les decían, oye, mañana vas a venir, pero vas a estar en contra. Así que ahorita ponte a más o menos a desarrollar argumentos porque mañana vas a estar en contra del aborto. ¿Sí me explico? La gente no tenía una camiseta puesta. La gente un día atacaba algo y al día siguiente lo defendía, ¿no? Esto sucedía más que nada aquí, ¿no? Entonces, imagínense cómo serían los argumentos de una persona que defiende algo a capa y espada, pero al día siguiente tiene que atacarlo. Obviamente al atacarlo, pues su mente tiene que cambiar un poquito y los argumentos que veía antes ahora los ve desde afuera, ¿no? Oye, bueno, ya está. Ya lo atacaste, lo defendiste, mañana otra vez lo vas a defender, ¿no? Entonces, ya después de haberlo atacado, tus argumentos van a ser mejores porque dices, es que atacando este tema, ya sé cuáles son sus puntos débiles, entonces vamos a mejorarlo, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia, esto es la famosa dialéctica. La dialéctica es tesis, antítesis, tesis, antítesis siempre, o sea, a favor, en contra, y el argumento se va elevando, ¿no? Entonces se va llegando a una verdad, ¿no? ¿Qué pasa si discutimos cosas que no son científicas? Pues hay que hacerlo filosofando. Y esto es filosofar básicamente, ¿no? La antigua Grecia tenía también una cosa. Era una civilización muy religiosa. Tenían muchos dioses, Zeus, Apolo, Afrodita, Atenea, eh, un montón. Tenían, si no me acuerdo si eran 20, 30 o 40 dioses y más aparte los semidioses y no sé cuántos más, ¿no? Pero tenían un panteón muy grande. Panteón se le dice a un conjunto de dioses, ¿no? Tenían un panteón muy amplio de dioses, ¿no? Mucha variedad, ¿no? Y tenían sus templos y había gente que adoraba más de uno. Era bien visto adorar a más de un dios, algo que en una religión monoteísta no se ve bien, ¿no? Entonces era gente que tenía la mente muy abierta. Era gente que no estaba cerrada como que a una opinión, que es algo que hoy la gente hace mucho, ¿no? Yo estoy a favor de esto y no escucho otra cosa. No voy a leer nada que no esté. Por ejemplo, en política se da mucho, ¿no? Los que defienden a Morena que dicen, yo no voy a leer nada que no sea que esté a favor de nosotros. Y los priistas igual, y los panistas igual, y los de Movimiento Ciudadano igual, ¿no? O sea, cada quien nada más defiende lo suyo y no se molesta en ver lo demás, ¿no? ¿Qué sucede? Pues por eso tenemos la política que tenemos, ¿no? Que está en la mierda, pues porque nadie tiene como que esta dialéctica de, oye, pues vamos a hablar y vamos a exponer puntos de vista a favor y en contra. No se puede porque al momento que alguien les empieza a decir algo que está en contra, ya se ofenden y ya se empiezan a insultar, ¿no? Entonces, eso en la antigua Grecia no pasaba. En la antigua Grecia no podías insultar al que no pensaba como tú. Tenías que entender lo que te estaba diciendo y obviamente tenías tú que presentar mejores argumentos, ¿no? Había una regla en la antigua Grecia en el Ágora que decía, no grites, no insultes, mejora tu argumento, ¿no? Si no puedes mejorarlo, no tienes que aceptar que la persona te ganó. Y no tienes que pensar como él, simplemente tienes que entender por qué esa persona piensa diferente y ya, ¿no? Entonces, esto fue posible en la antigua Grecia en estas épocas, en otros países, en otros lugares llegó después, pero por eso se da aquí, ¿no? Si alguien les pregunta eso, ya lo saben, ¿eh? Seguramente ya lo sabían, ¿no? Surge en la antigua Grecia porque a pesar de que era un lugar muy religioso, tenía una pluralidad, algo que no sucedía en muchas partes. La Europa medieval también era muy religiosa, pero no había pluralidad. La gente no podía hablar abiertamente de cosas porque si ofendíamos a la iglesia, pues prácticamente ahí nos íbamos a la hoguera o al calabozo, ¿no? Entonces, bueno, así rapidito antes de irnos, vimos el origen, dónde nace, más o menos por qué fecha nace, qué significa, de dónde surge, pues de la admiración sobre todo de los fenómenos naturales, ¿no? Vimos también que hay el relato mítico, que fue el que estuvimos viendo hoy. Vamos a ver la siguiente semana ciencia y filosofía.
cómo pasamos del mito al logos, o sea, al estudio, y luego cómo estas dos juntas desarrollaron lo filosófico. Nada más rapidito. Filosofía es lo que yo no puedo, resolver mediante un método científico. El método científico es cuando yo quiero saber por qué pasa esto, ¿no? Pero la filosofía abarca obviamente otras cosas, ¿no? Hay cosas que la ciencia no puede explicar y para eso está la filosofía, ¿no? Vimos lo que es el relato mítico, porque es el origen de todo, ¿no? Y también porque es pregunta de examen, pero siempre es primero el relato mítico, qué define el relato mítico, cómo surge, qué son, ejemplos, cuáles son los tres tipos que hay: origen de los dioses, teogonía, origen del universo, cosmogonía, y el origen de las cosas o causas que han intervenido en la realidad, etiología. Vimos la diferencia entre literal y alegórico. Literal es que lo que creían se hacía tal cual. Alegórico es que es una interpretación. Es, está hecho para ser interpretado, no se confunde con la realidad, por eso se equipara con una obra literaria, es una alegoría. Y la siguiente semana vamos a ver lo que es una explicación científica, porque mucha gente se dio cuenta que los mitos no resolvían muchas cosas, ¿no? Pero esto ya fue con el paso del tiempo. Vamos a ver cómo surgió el método científico, la diferencia entre ciencia y mito, y luego ya el razonamiento filosófico. Si se fijan, vamos a ver nada más eso. Vamos a ver también las ramas de la filosofía. Esto es nomás una guía así rapidita que ahorita les voy a mandar al grupo y las etapas. Esto es nada más una introducción y ya después ya vamos a pasar ahora sí a la guía. Conociendo esto, ya habiendo visto algunos términos, estando familiarizado con ellos, y ahora sí vamos a entrar de lleno con la guía. Vamos a entrar, vamos a empezar con todo, ¿eh? Vamos a empezar con la lógica y vamos a ver esto que parecen letras, que son letras que ya les dije, el lenguaje formal es como el álgebra de la lógica. Ya ven que en el álgebra una letra representa una variable, que es un número que no conocemos. Bueno, aquí una letra como esta letra CSP, estas letras representan, si se fijan, son enunciados que no están definidos, puede ser cualquier enunciado. O sea, es una variable de la filosofía, punto, no se me intimidan, ¿eh? Si ya han trabajado con variables en mate, estas variables no las van a operar, ¿eh? Ni van a saber qué significa, nada más es para resumir, ¿no? Pero en el examen les van a poner cosas así. Nos van a poner cosas con estos símbolos. Y pues para no hacernos bolas y que no nos agarren con curva, aquí los vamos a ver a detalle, ¿no? Entonces, bueno, ya son las 10:20, como les dije, van, bueno, ya casi 10:30. Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Antes de irnos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o queja de lo que vimos. Ya sé que le estoy metiendo turbo, ya sé que a veces hablo muy rápido, tartamudeo y lo revuelvo, lo sarto, pero si de repente ustedes quieren agregar algo, siempre lo pueden hacer. O les surge una duda, que me digan, oiga, señor, dijo esta palabra muy rápido, ¿qué significa? Háganlo. No se queden con dudas de ningún tipo, ¿no? Bueno, como quiera, dudas, ahí está el grupo. Esta guía que está aquí de fondo, ahorita se las mando. Y nos vemos el martes por lo pronto, ¿no? Voy a ampliar esto a 3 veces a la semana. Y luego les voy ahí a confirmar qué día va a ser el tercer día que va para avanzar más rápido. Y pues bueno, este fin de semana, dice Ben. El martes nada más fue geografía. El martes estuvimos viendo geografía. Ahorita ya, que fue la que ahorita terminamos. Ahorita estuvimos viendo lo último de geografía y ya empezamos con humanidades, que se supone que la debíamos haber empezado el martes, ¿no? Pero esto continúa donde nos quedamos hoy, continúa el jueves. No, a ustedes gracias por estar aquí.